estábamos en la sesión de fotos aquí. Acá. Pero no podemos olvidar porque ya está esperándonos nuestra divulgadora favorita, divulgadora científica. Berenice Sánchez nos va a platicar de cuándo las ideas movieron la ciencia. Que está muy chido. Acabáramos, que suceda. ¿verdad? Sí. A ver, por favor, adelante, mi Berenice. ¿Cómo estás, Berenice? Hola. Cuéntanoslo Hola. todo. ¿Cómo están? Bueno, pues fue justo en 1968 y estamos recordando el 2 de octubre que no se olvida. Y entonces yo me puse a investigar cómo había impactado la manera de hacer ciencia, de hacer investigación aquí en México este movimiento, porque hay que recordar que muchos investigadores, incluso por ejemplo los papás de nuestra presidenta, nuestra misma presidenta que es científica, Manuel Peinberg, un astrónomo súper importante, participaron activamente en el movimiento del 68, la doctora Rosaura Ruiz, que es la titular de la SECTEI. Entonces, ¿cómo impactó? Y me encontré relatos súper interesantes en el que nos cuenta, bueno, que no solamente fue como el cambio en la ciencia, sino que fue como un movimiento que tocó a la sociedad, la cultura y desde luego la ciencia, y que ahora tenemos ¿por qué se dio el movimiento del 68? Bueno, pues porque buscaban democracia, buscaban libertad, buscaban como una serie de cosas, ¿no? Y por eso es que se sumaron los trabajadores y el movimiento se hizo muy grande. Bueno, pues gracias a ese movimiento ahora tenemos una academia, una investigación más libre. No hay como en otros países donde les imponen como una línea de esto es lo que tienes que investigar. Claro que hay aquí en México líneas prioritarias de investigación, pero cualquier persona es libre de investigar lo que le interese. O sea, Entonces, no las dicta un interés político, sino un interés general, ¿no? El bien para el Estado, para la gente. Claro, y ahorita, por ejemplo, se está hablando mucho de hacer ciencia de impacto social, pero para nada es como tirarle una línea de ahora tú dejas de investigar las luciérnagas y ahora te dedicas a investigar el maíz. No. Entonces, ahí se consiguió una gran riqueza o se reforzó esta gran riqueza, y hay que recordar que México, por ejemplo, es muy fuerte en áreas como las ciencias sociales y en áreas como astronomía. México es una potencia también en conservación de la biodiversidad, o sea que en realidad somos líderes en estas investigaciones. Entonces fue en el 68, porque además el 68 fue un año en el que en todo el mundo hubo movimientos que iban muy ligados a la libertad y al pensamiento. Y de cambio de conciencias, de postura. Y fue un año convulso también, porque hubo que pelear por hacer valer esas ideas en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, en la Universidad Los gabachos también, en Francia. Y fíjate que, curiosamente, hoy es también el día de la no violencia, precisamente, ¿no? Con todo este marco. Pero qué curioso que también la ciencia tuviera, claro, era un cambio de pensamiento, tenía que haberlo también en la ciencia. Una de las principales pintas en las calles parisinas era: seamos realistas, pensemos lo imposible. Y yo creo que ese es uno de los fundamentos, mi querida Berenice. De la ciencia. De la ciencia. Pensar que, a ver, ¿por qué vamos a hacer volar un armatoste de tantas toneladas? Y vuela. Y lo hicimos volar nosotros. Dicen que no se puede. ¿Cómo que no se puede? Sí, se puede. Claro, y además hay que recordar que, bueno, la ciencia no se hace con ocurrencias o, bueno, ahora yo me despierto inspirada en cierta cosa. O sea, hay que respetar, por ejemplo, las leyes de la física. O sea, ya hay un camino como muy establecido, pero sí dejan, o sea, aquí en México sí tenemos esa libertad, esa creatividad, para echar a volar nuestra creatividad, para proponer temas, para buscar nuevas soluciones. Entonces, sí fue muy determinante el 1968
mucho porque se consolida como todas estas libertades, no solamente en la cultura, en la sociedad, sino también en la academia. Y gracias a eso, bueno, pues ahorita tenemos mentes súper brillantes que la están rompiendo no solamente aquí en México, sino en todo el mundo. Ahora hay que luchar porque no se nos vayan esas mentes. Que no haya fuga de cerebros que tanto nos ha afectado ya en tantos años, ¿no, Berenice? Pues fíjate que no, o sea, también hay que recordar que o sea, esto de la fuga de cerebro fue un término muy horrible, pero en realidad cada vez que un científico, una científica mexicana se va al extranjero, la verdad es que abre una oportunidad, una colaboración muy importante para México. Por ejemplo, el doctor Raúl Rojas, que dirige un laboratorio de vehículos autónomos en Berlín, el laboratorio más importante de vehículos autónomos en el mundo, es mexicano. Entonces, bueno, él trabaja allá, pero todos los años se lleva a estudiantes para que hagan allá estancias. Y de hecho, las dos personas que dirigen ese laboratorio son mexicanos. Y así, ¿no? También alguien que trabaja en un colisionador de partículas, el más grande que se espera hacer en China, es el doctor Roberto Flores, y él también cada año, y no solamente a estudiantes, también se ha llevado a profesores de prepa para que hagan una estancia de verano allá. Entonces, digamos, y además es algo como común, o sea, como con esto de la globalización, que investigadores de otros países vengan aquí a México y que mexicanos estén en otros países. Entonces no lo veamos como algo malo, negativo, sino veamos también como lo positivo. Como que se abren puertas. Yo hablaba justamente de eso, Berenice, de que antes, en otras administraciones, digamos, sí era había una pérdida fuga total. Total, y ahora Mi con querida esta globalización se ha dado así. Tus redes. Claro que sí, por favor, escríbanme a mi X personal, Bere-Nice1. Ahí los leo. Gracias, Berenice. Cuídate. Gracias. Oigan, y si lo suyo